Bienvenidos a este nuevo análisis exhaustivo. Hoy tenemos un tema que, bueno, creo que va a cambiar la forma en la que mucha gente ve su trabajo diario. Totalmente. Porque hoy nos metemos de lleno en el cerebro que hay detrás de las bases de datos SQL. Eso es. Y la misión de esta inmersión es ir mucho más allá de la sintaxis básica. Porque, a ver, quienes nos escuchan suelen escribir consultas asumiendo que la base de datos las lee de forma lineal, ¿verdad? Claro, se asume que pones un bloque encima de otro y la máquina lo lee de arriba a abajo. Pero la realidad es que el motor tiene su propia lógica oculta. Y para destripar esa lógica hemos revisado una pila de documentación técnica impresionante. Tenemos manuales oficiales, debates muy intensos en foros de desarrolladores como Reddit o Stack Exchange, y también artículos de optimización directos de gigantes como Microsoft, IBM, Snowflake, Postgres y MySQL. Que, por cierto, leyendo todos esos foros te das cuenta de una cosa. La verdadera maestría en datos no consiste en saber qué código escribir. O sea, eso es la base. La maestría real es entender por qué la base de datos reacciona de cierta manera ante ese código. Exacto. Vale, pues vamos a desglosar esto empezando por lo que podríamos llamar el espejismo de la sintaxis. El orden en el que escribimos frente al orden real de ejecución. El orden de ejecución. Ese es el gran primer choque de realidad. Es que piénsalo, cuando alguien escribe SQL empieza siempre diciendo qué quiere ver, o sea, el select. Luego pones el from para la tabla, después el where para filtrar, un group by para agrupar, el order by al final. Lo lógico para un humano, vamos. Claro, como pedir en un restaurante. En tu cabeza primero dices, quiero una hamburguesa. Ese sería el select. Sí, pero para la cocina de la base de datos, el proceso empieza muy diferente. El motor necesita ir primero a la nevera, que sería el from o los joins. Exacto. Va a la nevera y dice, de aquí saco los ingredientes. Luego tiene que descartar lo que está caducado, la lechuga pocha, o sea, el where. Eso es. Y todo esto mucho antes de montar el plato. Claro. Luego ya agrupa la carne en la plancha con el group by o el having y solo entonces monta el plato con el select. Y si lo quieres en una bandeja roja, pues el order by y el limit al final. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de por qué la gente se vuelve loca depurando errores. Imagina que creas un alias maravilloso en tu select, en plan precio total. Uy, sí, típico. Y luego en la línea de abajo, en el where, intentas filtrar por ese precio total. Y el sistema te lanza un error diciendo que la columna no existe. Y tú te quedas mirando la pantalla en plan, pero si la acabo de crear en la línea de arriba. Exacto. Pero claro, como el motor ejecuta el where en la despensa, cuando aún está sacando los ingredientes, ese alias del select todavía ni existe. Entender esto, de verdad, ahorra horas de frustración. Madre mía, ya te digo. Bueno, y ya que hablamos de cómo el motor organiza el flujo desde el from, ¿qué pasa cuando la propia fuente de datos tiene, digamos, otra consulta entera anidada? Las famosas subconsultas. Aquí entramos en terreno pantanoso. Hay que diferenciar entre las subconsultas no correlacionadas y las correlacionadas. A ver, las no correlacionadas son bastante independientes. Se ejecutan una sola vez, devuelven su resultado y listo. Pero las correlacionadas, tela, dependen de la consulta externa. Sí, y en teoría se ejecutan fila por fila, crean un bucle. Y ahí quería yo llegar. Si las subconsultas no correlacionadas son muchísimo más rápidas porque se ejecutan de una vez, ¿por qué usaríamos alguna vez una correlacionada que nos ralentiza yendo fila por fila? ¿Parece un tiro en el pie? Pues porque a veces la lógica de negocio te obliga. Imagina que necesitas comparar el salario de un empleado no con el promedio global de la empresa, sino con el promedio específico de su propio departamento. Para cada fila tienes que recalcular ese promedio. Ya, claro, el contexto cambia por cada fila. Exacto. Pero aquí viene la magia. El secreto del optimizador de consultas es la decorrelación. Decorrelación, suena truco de magia. Casi lo es. Los optimizadores modernos como el de SQL Server o PostgreSQL ven ese bucle ineficiente y dicen ni de broma voy a ejecutar esto 1.000.000 de veces. Internamente lo reescriben. O sea, cogen tu código y le dan la vuelta por debajo. Totalmente. Lo convierten en semi-joins o uniones que son infinitamente más eficientes. Usan algoritmos matemáticos como el hash match o los nested loops. A ver, explícame eso del hash match, porque siempre lo leo en la documentación y suena súper abstracto. Pues mira, en vez de ir fila por fila, el motor coge la tabla pequeña y crea un índice temporal en la memoria RAM.
un diccionario ultra rápido. Y luego escanea la tabla gigante una sola vez, cruzando datos con ese diccionario en milisegundos. ¡Qué locura! O sea, tú le pides un bucle lento y él te devuelve un escaneo masivo con diccionario en memoria. Es fascinante. Y esto nos lleva a cómo operamos con esas subconsultas en la práctica, especialmente usando in y exists. Dos operadores que parecen hacer lo mismo, pero mecánicamente son la noche y el día. Sí, porque leyendo los foros, la diferencia es brutal. El in evalúa todo de abajo hacia arriba. Coge toda la lista estática y compara tu registro con cada uno de los valores. Y el exists opera de arriba hacia abajo. Es como un radar. En el momento en que detecta la primera coincidencia, devuelve verdadero y se detiene en seco. No le importa si hay 1.000.000 de registros más detrás, ¿no? Para nada. Por eso es tan eficiente. Pero lo fascinante de esto es que esta diferencia nos lleva directos a la mayor trampa de las bases de datos. Uy, el agujero negro, el valor null. Exacto, porque cuando los desarrolladores usan el operador in junto con negaciones, los nulos causan verdaderos estragos. Es que la paradoja del null es muy contraintuitiva. En SQL, si tú preguntas si null es igual a null, no te devuelve verdadero, te devuelve desconocido. Claro, rompe toda la lógica a la que estamos acostumbrados en otros lenguajes de programación. A mí me gusta explicarlo como si fueran sobres. Un null no es un cero. Un cero es un sobre con un papel que pone cero dentro. Pero un null es un sobre cerrado y totalmente vacío. No puedes afirmar que el contenido de dos sobres vacíos es matemáticamente idéntico. Solo sabes que es, bueno, desconocido. Y fíjate, esa simple regla matemática es una trampa mortal si usas Notin. Si tienes una subconsulta que te devuelve 1.000.000 de valores perfectamente válidos, pero se cuela un único valor null, ¿Qué pasa? que el Notin colapsa por completo. No te va a devolver ni una sola fila, 0 resultados. Espera. Un solo nulo se carga el reporte entero de 1.000.000 de datos. Literalmente, porque el Notin es una cadena de condiciones con AND. Es decir, esto no es igual a 1, y no es igual a 2, y no es igual a null. Y como una comparación con null siempre da desconocido, toda la cadena booleana se vuelve desconocida y se descarta. ¡Qué peligro! ¡Madre mía! Sobre todo porque no te da error de sintaxis. Simplemente te quedas sin datos. Eso es. Por eso la solución segura es usar not exists. Como el exists solo mira si se devuelve una fila física y no le importa el valor interno, los null no le afectan para nada. Bueno, y la documentación también habla de herramientas específicas para lidiar con esta nada absoluta, ¿no? Funciones que actúan como salvavidas, como coalesce. Coalesce es fundamental. Le pasas una lista y te devuelve el primer valor que no sea nulo. Es un atajo maravilloso para las sentencias case largas. Sí, te salva la vida para poner valores por defecto. Pero además he leído que motores más modernos, como Snowflake o PostgreSQL, tienen algo llamado isNotDistinctFrom o isDistinctFrom. Esa es una genialidad. Básicamente le dice al motor, oye, por un momento olvida la regla del desconocido y trata a los nulos como si fueran valores normales y corrientes. O sea, fuerza a que null igual a null sea verdadero. Exactamente. Y si estás en Oracle, que a veces tiene su propia sintaxis, puedes hacer trucos similares usando intersect o la función decode. Claro, hay que apañárselas con lo que ofrece cada sistema. Y hasta para ordenar datos con el order by dan guerra a los nulos. Sí, siempre está la duda de si van al principio o al final de la lista por defecto. Que menos mal que se puede forzar escribiendo nulls first o nulls last y te quitas de líos. Pero bueno, ya hemos visto que los nulls son como el vacío de un dato concreto. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué pasa cuando queremos vaciar una tabla entera? Hablamos de borrado de datos, el bisturí quirúrgico frente a la bomba nuclear. Delete frente a truncate, dos mundos totalmente opuestos. Totalmente, porque el delete es un comando de manipulación de datos, un DML. Va fila por fila, despacito. Y claro, eso significa que dispara todos los triggers o disparadores y además se guarda metódicamente en el registro de transacciones. Es un trabajo artesanal. Si tienes 1.000.000 de filas, el motor anota y procesa 1.000.000 de borrados individuales. Su complejidad de tiempo es ODN. ODN, exacto, que tarda en proporción a los datos. Pero luego tienes el truncate, que es pura definición de datos, un DDL. Esa es la bomba nuclear. Una bomba muy eficiente, fíjate. Truncate ni siquiera lee las filas. Simplemente desasigna las páginas completas de memoria en el disco duro. O sea, arranca las páginas del libro entero.
Exacto. Es rapidísimo, su complejidad es O de 1. Y además reinicia los contadores de autoincremento y, ojo esto, no dispara ningún trigger. Claro, y aquí surge la gran pregunta. Si Truncate es, no sé, 100 veces más rápido, ¿por qué no usarlo siempre? ¿Para qué molestarnos con el delete? Por las dependencias. Las famosas claves foráneas. Si tu tabla de clientes está conectada con una tabla de facturas, el motor va a bloquear el truncate al instante. No quiere dejar facturas huérfanas apuntando a la nada. Tiene sentido. El bisturí tiene más cuidado de no cortar lo que no debe. Aunque he leído que en Postgres le puedes poner la cláusula cascade al truncate. Sí. El cascade en Postgres Es súper peligroso, ¿no? es peligrosísimo porque borra tablas en cadena. Si trunco los clientes con Cascade, me vuelo las facturas también sin preguntar. ¡Qué tensión! Y ojo también con la base de datos que uses, porque los fallos pueden ser irreversibles. La documentación advierte sobre cómo se manejan las transacciones con Truncate. Esa es otra trampa de manual. Si estás en SQL Server o Postgres y haces un truncate por error, pero estabas dentro de una transacción, no pasa nada. Haces un rollback y aquí no pasa nada. Recuperas los datos. Pero en MySQL... En MySQL es otra historia. El truncate allí hace un commit implícito. O sea que se guarda automáticamente. Sí, no hay marcha atrás. Da igual si abriste una transacción. Ejecutas truncate en MySQL y los datos se desintegran. Mucha gente cambia de base de datos sin saber esto y se lleva un susto monumental. Madre mía, qué sudores fríos me están entrando solo de pensarlo. Bueno, y dado este peligro destructivo, queda clarísimo que no todo el mundo debería tener acceso a esos comandos en una empresa. Aquí entran los porteros de discoteca de la base de datos. El lenguaje de control de datos, o DCL. ¿Y los comandos alter? Exacto. El DCL es lo que usamos para decir quién entra y qué hace. Tienes el comando grant para dar acceso y el revoke para quitarlo. Es literal como darle a alguien las llaves de tu casa. Le das grant select y puede ver el salón. Claro, pero a la vez usas revoke delete para asegurarte de que no tenga la llave de la caja fuerte ni pueda quemarte los muebles. Y esto nos lleva a la regla de oro de la ciberseguridad, el principio de privilegio mínimo. Hay que dar a los usuarios solo el acceso estrictamente necesario, ni más ni menos. Pero claro, en la vida real es un lío gestionar todo de forma centralizada. Y la documentación menciona la opción with grant option. Sí, esto plantea una pregunta importante. El with grant option permite a un usuario dar permisos a otras personas. O sea, el administrador le da poder a un jefe de departamento para que reparta llaves a su equipo. Lo cual está muy bien para delegar. Pero claro, ¿qué pasa si luego despides a ese jefe y le haces un revoke? Efecto en cascada. Dependiendo de cómo esté configurado el sistema, si le quitas los permisos al usuario principal, podrías estar revocando automáticamente el acceso a todos los usuarios subordinados a los que él les dio permiso. Un dominó. Se queda medio departamento sin poder trabajar de un plumazo. Literal. Y bueno, aparte del control de acceso a los datos, también hay que mantener la estructura segura con los comandos alter, como cuando necesitas renombrar una tabla o una columna. Que parece una tontería, pero exige permisos específicos y la sintaxis cambia muchísimo. En Oracle puedes renombrar de forma directa, pero fíjate en MySQL, allí usas change column y tienes que redefinir el tipo de dato completo desde cero solo para cambiarle el nombre a una columna. Tela. Es que tocar la estructura es crítico. Pues sí. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto hoy? Pues que bajo el capó pasan muchísimas cosas. Muchísimas. Hemos visto cómo el motor reordena nuestras consultas con el from por delante para ser eficiente, cómo transforma subconsultas complejas decorrelacionando la lógica. Hemos descubierto por qué hay que tener terror y cuidado al comparar la nada con los nulls. Y bueno, la elección crítica entre la precisión del delete o la velocidad bruta y destructiva del truncate. Todo esto salvaguardado por el DCL. Ha sido un viaje intenso por las tripas del motor. Pero antes de terminar, me gustaría dejar una idea, una especie de semilla intelectual para que quienes nos escuchan investiguen por su cuenta. A ver, dispara. Hemos hablado mucho de cómo el optimizador reescribe las consultas y cómo el DSL protege las tablas. Pero imagina que ocurre en los sistemas modernos que implementan seguridad a nivel de fila, el Row Level Security. Uf, eso ya es otro nivel. Exacto.
Cambia en orden de ejecución cuando las políticas de seguridad inyectan de forma dinámica filtros ocultos antes siquiera de que se registre la cláusula from. O sea, el sistema modifica tu consulta al vuelo dependiendo de quién eres para ocultarte filas. Pensar en cómo el motor optimiza eso sin destruir el rendimiento es un desafío fascinante para el diseño de arquitecturas seguras. Totalmente. Una capa más de invisibilidad para este cerebro oculto. Es alucinante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que podáis aplicar este conocimiento y que la próxima consulta que escribáis sea un poco menos misteriosa. Hasta la próxima.